Fronda. Fronda es el nombre de la línea de nuestros fertilizantes foliares. Nuestro fertilizante foliar, como el One, es de manejo granel y utiliza la misma logística de tanques, camiones y aplicadores, ¿sí? Permite realizar dosis relevantes entre 20 y 30 kilos de nitrógeno. Nosotros recomendamos para la zona de ustedes hasta 20 kilos de nitrógeno. Ahí es donde nos diferenciamos fuertemente del resto de los foliares, que a lo sumo podés estar incorporando entre 2 o 3 unidades de nitrógeno, no mucho más. Es ideal para correcciones foliares nutricionales del cultivo que requieren de una rápida respuesta. Tiene una baja fitotoxicidad debido a su formulación y su bajo contenido biuret. Como saben, la urea tiene un porcentaje de biuret que anda alrededor del 1 al 1,5%. El biuret es un subproducto de la producción que hace que eso sea fitotóxico. Por lo tanto, para este tipo de foliares se lo baja muchísimo al biuret para que no genere fitotoxicidad sobre la hoja. Como es un fertilizante foliar, no requiere para ser absorbido a diferente de las fuentes tradicionales de nitrógeno. Eso está muy bueno, en el sentido de que, bueno, hay ciertas condiciones en las cuales nosotros necesitamos que ese nitrógeno se incorpore lo más rápido posible, no quedar supeditado a que te vuelva a llover si es que saliste a chorrear o bolear un fertilizante tradicional para que se incorpore al suelo, y recién ahí, dependiendo de los procesos de humedad y de temperatura, va a tardar entre 20 y 30 días para que ese N esté disponible para la planta. Es el fertilizante foliar de mejor relación costo y dosis del mercado. El costo de nitrógeno dentro de la planta es similar a las de otras fuentes nitrogenadas de mercado, como la urea o el One. Después les voy a mostrar por unidad de N qué es lo que termina saliendo de esta tecnología. Como les decía, es de rápida absorción. El 50% del nitrógeno se absorbe en las primeras 6 horas y el restante en las 24 horas restantes. Se puede aplicar mezclado con fitosanitarios. Esto está muy bueno. Les diría que la mayoría de este producto, del 80% que comercializamos, lo aplican mezclado con fungicidas. Y por lo tanto, bueno, ahí no le imputás costo de aplicación y termina siendo una aplicación mucho más competitiva, y además al cultivo le estás dando en el mismo momento sanidad y nutrición, que es el mejor complemento para tener, para obtener una eficiencia en lo que es rendimiento. Las dosis de aplicación rondan entre los 50 a 150 kilogramos por hectárea. Dependiendo del momento que yo aplique el producto, ¿sí?, me pueden generar o aumentos de rendimiento o de calidad para trigo. ¿Cuáles son las respuestas esperadas de este producto? Bueno, este producto, si lo aplicamos entre macollaje a encañazón, las respuestas esperadas andan entre los 500 a los 800 kilos de grano cada 100 kilos de producto, o sea, entre las 18 y 20 unidades de N. Este dato es muy interesante, pero hay que tener siempre en cuenta que estas respuestas van a existir siempre y cuando tengamos humedad en el suelo. O sea, aplicar este producto sin tener humedad en el suelo, mejor no lo apliquemos porque la respuesta no va a estar. Tiene que ir acompañado el nitrógeno de agua para que exprese el rendimiento del cultivo. Luego, para lo que es aumento de proteína, les diría que son aplicaciones de hoja bandera en adelante. De hoja bandera todavía tenemos grandes respuestas a lo que es rendimiento, y para lo que es incremento de proteína estamos hablando de aplicaciones alrededor de SADOC 49, las cuales tenemos muy buenas respuestas al aumento de proteína. Esto básicamente es para trigos candiales o trigos que van dirigidos a molinos que necesitan tener una calidad importante. Como les decía, la aplicación tenemos una rápida respuesta del nitrógeno, 50% en las primeras 6 horas, el restante en las 24 horas, y se puede aplicar en conjunto con agroquímicos. Acá tenemos toda la ventana de aplicación de Fronda, la cual tenemos una ventana bastante amplia, desde pleno macollaje hasta floración. En aplicaciones tempranas, les diría desde pleno macollaje, o sea, cuando tenemos buena cobertura, que si aplicamos en forma pulverizada tenga contacto con hoja, hasta hoja bandera, se expresa lo que es rendimiento, y aplicaciones ya mucho más avanzadas van dirigidas a calidad. Y ojo, bajo ciertas condiciones siempre hay también incrementos de rendimiento, porque la verdad que las nuevas variedades de trigo siguen respondiendo muy bien al nitrógeno tardío. Pero si uno quiere asegurar lo que es la bocha para lo que es incrementar rendimiento, tiene que aplicarlo entre Z31 a Z39. Ahora les paso a contar un poco cuál es el portfolio de nuestros productos. Fronda N20.
Fronda N20, para los que por ahí hacen un poco de memoria, era el producto que comercializaba Bunge, que se lo denominaba Foliar Soluz. Es un producto que Bunge discontinuó justamente en el año que yo me voy de la compañía, lo discontinúa por una cuestión estratégica que pone focos en productos de mayor volumen y no negocios de nicho como son estos, y ahí es donde nosotros empezamos a producir el mismo producto desde la misma planta que producía Bunge, porque en Campana no lo producía desde hace 8 años, y lo denominamos Fronda N20, que básicamente es un fertilizante foliar de manejo granel que aporta nitrógeno. Tiene un grado de 20% de nitrógeno, un contenido biuret de 0.25, un pH por encima de 9 y tiene una densidad de 1,2. Un producto de fabricación nuestra, que yo lo veo mucho más superador que el Fronda N20, es el Fronda Bio N18, que es un fertilizante foliar de manejo granel que aporta nitrógeno y que además genera una bioestimulación con respuesta antiestrés. ¿Sí? Tiene un componente orgánico que le da, la verdad, muchas bondades al producto que les voy a ir contando en la medida que vamos viendo las presentaciones. Tiene un grado de 18% de nitrógeno, tiene un contenido de 0.25, el pH está entre 6 y 6,5, por lo tanto el pH es más ideal para mezclarlo con agroquímicos, trabajan mejor los agroquímicos que con el Fronda N20 que tiene un pH de 9. Lo mismo tiene una densidad de 1,12 y ese componente orgánico lo que le está agregando al producto son ácidos húmicos, fulvos, materia orgánica y tiene un cóctel de macro micronutrientes en forma complejada o quelatada derivados de la materia orgánica, pero en bajas proporciones. Yo no les diría que esto es un aporte nutricional, sino que todo este cóctel lo que genera es la bioestimulación al cultivo y sobre todo para lo que son temas de estrés. Vamos a hablar un poco de lo que es bioestimulación. Bioestimulación del Fronda Bio 18, el mismo tiene compuestos orgánicos que aplicados en pequeñas cantidades afectan el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Estas moléculas biológicas hacen que la planta las perciban como receptores e identifican como algo propio y desencadenan respuestas en las células, tejidos u órganos de la planta, siendo complemento ideal a las ya conocidas respuestas del nitrógeno. ¿Qué ventajas tiene la bioestimulación? Bueno, uno, como les había comentado, que este producto tiene un mejoramiento del pH para mezclarlo con los caldos de agroquímicos. Cuando aplicamos Fronda Bio 18 mezclado con fungicidas e insecticidas, el cultivo sufre menos estrés a la aplicación de los agroquímicos, ya que la planta se recupera rápidamente. Ustedes pónganse a pensar, cuando nosotros a un cultivo le estamos dando un fungicida, y si además le agregamos nutrición con una dosis relevante de nitrógeno, el cultivo en ese momento sufre un pequeño estrés, el cual tarda un tiempo para salir de ese estrés y por supuesto después se va a expresar todo el beneficio de lo que le estamos aplicando. Al tener la bioestimulación, nosotros en todos los datos que hemos visto, vemos que sale mucho más rápido de ese estrés el cultivo. Ante condiciones climáticas desfavorables, el cultivo tiene la capacidad de modificar procesos fisiológicos de una manera que ofrece beneficios potenciales para el crecimiento y el desarrollo de respuestas de estrés. Y además, otra cuestión que es muy interesante de la bioestimulación y de toda esta materia orgánica que le agregamos, incrementa la absorción de la eficiencia del nitrógeno aplicado en la hoja. Nosotros estábamos viendo que el Fronda N20, o sea, el nitrógeno solo, tiene eficiencias de absorción entre el 80 y el 85%, y cuando nosotros le metemos esta materia orgánica, hace un efecto como que recubre la molécula de urea que queda sobre la hoja de bajo biuret y hace que el ingreso sea mucho más rápido y más eficiente. Por lo tanto, es que incremente la eficiencia de absorción entre un 90 y un 95%. Ahora vamos a ir a aplicaciones tempranas de Fronda para incrementar rendimiento. Les voy a mostrar algunos datos y luego les voy a comentar los diversos manejos para los cuales nosotros lo estamos planteando y donde hay zonas que ya lo están implementando y usando el producto. Acá tenemos unos ensayos realizados con Gustavo Ferrari y Vinta Pergamino, en el cual nosotros nos interesaba probar el producto que tiene la bioestimulación versus el nitrógeno solo, o sea, nuestros dos productos. A ver si había beneficios por parte de la bioestimulación. Esto fue un baguette 620, se le utilizó 90 litros de producto de ambos productos. Fíjense que acá
corre en lo que es nitrógeno, va a correr un poco desfavorable al producto que tiene bioestimulación, que tiene 18% de nitrógeno y el otro tiene 20%. Por lo tanto, lo estamos castigando un poco N, pero bueno, nosotros igualamos la dosis por litros por hectárea. Siendo así, igual, la verdad que hemos tenido interesantes respuestas hacia la bioestimulación porque siempre tuvo mejores comportamientos que el nitrógeno solo. Acá lo que vemos es un ensayo de trigo en la cual se le agregaron 120 kilos de nitrógeno a ese testigo, que no tiene fronda, que sería la columna blanca. Cuando damos el agregado del fronda N20 en Z31, tenemos un incremento de rendimiento de 4.836 kilos, cuando en el mismo momento Z31 ponemos el Fronda Bio N18, o sea, el verde, el que tiene la estimulación, tiene una respuesta mejor que el nitrógeno solo de 5.044, y cuando hacemos aplicaciones en Z39, en estadios más avanzados, la verdad que superan a las respuestas en Z31. La verdad que fue muy interesante este dato, porque la verdad que puede complementarse muy bien la aplicación en Z39 junto a un fungicida, en los casos en los cuales haya productores que reparten la dosis, que ponen algo a la siembra, algo de una urea o un Solvis o un One en macollaje, y un último retoque en lo que es hoja bandera. Que de hecho en la zona de ustedes hay algunos productores importantes que han adoptado esta tecnología. Fíjense en Z39, tenemos en lo que es N20 solo, 5.143 kilos, a 5.700 kilos con la bioestimulación contra el testigo de 4.417 kilos. O sea que las respuestas, la verdad, que son muy interesantes. Y aclaro que no fue un año de mucha humedad y muy bueno en lo que es pergamino. Fue un año normal y que tuvo ciertos estrés durante el cultivo, porque yo por ahí a destiempo. Creo que ahí es donde la bioestimulación demostró sus beneficios, ¿no? Acá también Gustavo Ferrari sobre otra variedad, una Don Mario Audaz, también con dosis de 90 litros de cada uno de los productos. Tenemos un testigo con dosis iniciales de 120 kilos de N para los dos primeros tratamientos, o sea, tenemos la columna blanca con 120 kilogramos de nitrógeno inicial, que da unos 4.041 kilos. Cuando le agregamos el Fronda N20 nos vamos a 4.325 kilos en Z39. En Z39 volvemos a aplicar el Fronda Bio N18 con la bioestimulación, nos vamos a 4.500 kilos. Y cuando ya vamos a tratamientos con 160 kilos de N inicial, fíjense cómo sigue habiendo respuesta al N en lo que es el uso del foliar. Estamos hablando que el N20 en Z39 hubo nuevamente un incremental de rendimiento de 4.742 kilos, y cuando lo utilizamos con la bioestimulación, para esa misma dosis de N de 160 kilos de inicial, nos vamos a 5.059 kilos. Planteos nutricionales. A ver, el uso de fronda tiene diversas cuestiones. Ahí yo escuché un técnico que hablaba un poco de las varillas. Bueno, esa zona yo le veo mucho valor agregado a este producto, desde el sentido que por ahí son zonas que tienen una correlación entre rendimiento y humedad de la siembra del 70%. Por lo tanto, eso te está diciendo que es muy raro que llueva durante el cultivo. Yo lo que veo en muchas zonas en muchas zonas marginales, que por ahí llueve en forma inesperada a la mitad del cultivo y salen a aplicar alguna fuente tradicional. ¿Qué pasa? Ustedes cuando aplican una fuente tradicional van a necesitar mínimamente de 15 milímetros que llueve para que se incorpore, y si ustedes están aplicando urea, esa urea una vez que ingresa al suelo, para que esté disponible en la forma que la planta lo toma, va a depender de la humedad y la temperatura, pero alrededor de un mes va a necesitar para que esté. Muchas veces en esas zonas marginales, ese nitrógeno no ingresó nunca al trigo, porque no volvió a llover nunca, y por supuesto ese nitrógeno queda expuesto a un montón de pérdidas, o te llueve a destiempo y entra en un momento que el cultivo no lo necesita. Entonces, para mí esto es una excelente herramienta para decir, llovió, tengo la humedad, voy con un producto que efectivamente se va a absorber en las 24 horas y la respuesta la voy a tener asegurada. No lo había armado para zonas marginales, pero me pareció bueno aclararlo porque por ahí vi que había gente que por ahí estaba en esas zonas más complejas para lo que es. Acá estamos viendo un escenario de una zona núcleo
en la cual un productor les diría que hace bien las cosas y de tecnología, que aplica 120 kilos de MAP de arranque, mete unos 130 kilos de urea granulada también en el arranque, y va con una fertilización en macollaje de 120 kilogramos de urea más. Esto convengamos que es un productor el cual trabaja bien. Después hay productores que por ahí por cuestiones operativas o por cuestiones de zonas aplican todo el nitrógeno también a la siembra, pero eso es más ineficiente que repartir la dosis. Eso está claro desde la eficiencia del nitrógeno, ¿no? Nosotros, ¿cómo proponemos el uso de Fronda para, para varios lugares? Y hay productores que ya lo han adoptado y productores que les gusta trabajar en forma eficiente. En vez de aplicar, por ejemplo, esos 130 kilogramos de urea de arranque, aplicate 100 kilogramos de urea de arranque. Y en macollaje, en vez de irte con esos 120 kilogramos de urea de arranque, andate con 90 kilos de urea de arranque. Entonces, ¿qué pasa? Vos en tu planificación a la siembra, cuando vos decís tengo que comprar el MAP, tengo que comprar el WAN, el SOL, la urea granulada, ya contemples en tu planteo nutricional Fronda. Para aplicar, por ejemplo, en la zona de ustedes 20 kilos de N. ¿Y qué valor agregado yo le genero con este planteo? Muchas veces, ¿qué ocurre? Muchas veces cuando uno aplica el nitrógeno de arranque, muchas veces llueve demasiado, lo he visto en la zona de ustedes, muy inundada, muchas veces hay lluvias con exceso de agua, por lo tanto todo ese nitrógeno que pusimos a la siembra, poco es lo que va a aprovechar el cultivo, porque mucho se lixivió, mucho se desnitrificó, por lo tanto muchas veces ocurre que cuando el trigo empieza a salir de esa anaerobiosis y empieza a arrancar, empieza a presentar deficiencias de nitrógeno, ya en el arranque. Entonces, si vos ya en tu planteo inicial te quedaste con esos 20 kilos de N de Fronda, que es un poco con respecto a todo el nitrógeno que tenés que aplicar en tu cultivo, vos tenés de auxilio el Fronda para salir de esa situación. Vos lo aplicás al cultivo, lo absorbe vía foliar, el cultivo está tomando agua y salís de esa coyuntura y después te vas a macollaje a reponer todo el nitrógeno que vos necesitabas con las fuentes tradicionales. También puede ocurrir, el año pasado ocurrió esto en el sur de Santa Fe, de repente metiste la urea, metiste un microesencial, metiste un monamónico, te agarraron 30 días de una sequía terrible, los primeros 30 centímetros del suelo se secan, en la exploración radicular está por debajo de los 30 centímetros, por lo tanto el cultivo sigue tomando agua, pero ¿qué ocurre? Ese nitrógeno que ustedes aplicaron a la siembra, al no tener humedad, no genera la hidrólisis que necesita para que ese nitrógeno tenga la forma disponible para que la planta lo tome. Entonces, esos cultivos están tomando agua y presentan deficiencias de nitrógeno. Bueno, en ese caso, si vos quedaste con en tu plan nutricional, que tenías una parte de Fronda, lo aplicás. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si vos en el arranque de tu planificación ya contemplaste estos 20 unidades de N, no es que tenés que salir a comprar más N por encima de lo planificado y comprar Fronda para salir de esa situación. Ustedes me pueden decir, bueno, y en el caso de que tenga un año bueno, en el caso de que tenga un año bueno, yo me parece, estoy totalmente convencido y lo tenemos demostrado con los productores que lo utilizan, igual agregamos valor con Fronda. Por ejemplo, pongámosle que este productor puso esos 120 kilogramos de MAP a la siembra, con esos 100 kilogramos de urea granulada a la siembra, aplica en macollaje los 90 kilos de urea granulada, y como repaso, en alguna aplicación de fungicida que ustedes realizan, entre Z31 y Z39, pongan Fronda junto con el fungicida. Entonces ahí vamos a ser muy eficientes por muchos puntos, porque utilizamos un producto de alta eficiencia del uso del nitrógeno en alrededor del 80-90%. Recuerden que el uso del nitrógeno en la urea, la eficiencia es del 50%. Productos más eficientes como el Somi o el One no superan el 65% de eficiencia en el suelo. Tenemos un montón de pérdidas y de inmovilizaciones que ocurren cuando lo aplicamos en el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Estás utilizando un producto de alta eficiencia que se puede mezclar con agroquímicos, que si querés le imputás el costo de aplicación a la mitad o no se lo imputás, y lo mejor que le podemos dar al cultivo en el momento que le aplicamos el fungicida es nutrición a la par, porque no es que se suman las respuestas del fungicida por un lado y la de nutrición por el otro, sino que se sinergiza y se potencia la sanidad y se expresa en rendimiento. Y
Otra ventaja que tenemos es, imagínense que estamos pegando 3 repasadas de nitrógeno, por lo tanto estamos siendo muy, pero muy eficientes. Nosotros sabemos que cuanto más repartamos la dosis de nitrógeno en un cultivo, más eficientes somos porque es como que le damos de comer más en la boca al cultivo. ¿Sí? Nosotros sabemos muy bien que si a un cultivo le vamos a aplicar, por hacer números redondos, 100 kilos de N, lo aplicamos en 2 veces, y si lo aplicamos en 10, ¿dónde vamos a tener más respuesta? Cuando lo aplicamos en 10. ¿Pero por qué no se hace? Por cuestiones operativas y por la cuestión de costos de aplicación. Pero si yo te planteo aplicarlo cuando vos ya tenés que entrar por el fungicida, no es que te estoy agregando una labor ni un costo extra. Entonces vas a tener esa ventaja por pegar una tercera repasada de nitrógeno, y la verdad es que las respuestas son excelentes y son muy buenas. Después hay productores de punta, estancias muy importantes con dueños europeos, que ya están pensando más allá de todo este tipo de cosas, y ya están pensando en huella del carbono. Bueno, este producto foliar, la verdad que es muy eficiente para todo eso, porque combinamos que casi no tiene pérdidas, y es un producto mucho más amigable con el medio ambiente. Por lo tanto, de todo lo que yo les comenté, ¿qué ventajas yo le veo a este tipo de planteos? Una mayor eficiencia del uso del nitrógeno por la fuente que utilizamos. Estamos además agregando una bioestimulación con respuesta al estrés. O sea, recuerden que en esa repasada de nitrógeno que le están dando, aparte están bioestimulando el cultivo, que si tiene un estrés va a quedar mejor parado que el que tiene nitrógeno solo. Vamos a tener una respuesta inmediata del nitrógeno. Nosotros lo aplicamos y a los 3 o 4 días ya el cultivo cambia de color. Tenemos una mayor eficiencia económica y de manejo, porque nosotros sabemos muy bien que utilizamos fuentes muy ineficientes que se pierden, o si tenemos un problema climático es como que hemos tirado la plata, entonces somos más eficientes desde lo económico y desde el manejo. Eh, por lo tanto, tenemos una mayor eficiencia al dividir la dosis de nitrógeno, disminuimos también los riesgos y disminución de la huella del carbono, como les había mencionado anteriormente. Bueno, ahora, de todos por ahí a los que los convencí, otros puede ser que no, me dicen, muy bien, pero bueno, vamos a los costos duros a ver cómo sale lo que sale esta tecnología. Yo acá lo que hice es un escenario puesto en María Susana, el cual este costo por hectárea incluye el costo de aplicación del producto, o sea, de los productos que van al suelo o de este que va a la hoja, y tengo en cuenta las distintas eficiencias del uso del nitrógeno. Nosotros somos asesores, somos técnicos, las cuentas las tenemos que sacar nutrientes dentro de la planta, no las toneladas, las unidades de nutrientes que tiene el producto dividido el valor. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta las eficiencias de los diferentes, fuentes, esto termina saliendo así, que para 20 unidades de nitrógeno, vos estás gastando en Fronda Bio 18 con la bioestimulación alrededor de $3 la unidad N, en Fronda N20 de 2,9, hoy un Solmix te termina saliendo 2,9, y una granulada de $3. La urea granulada tiene un costo del incorporado muy significativo. Entonces eso aumenta el costo por hectárea. ¿Qué pasa si yo no le imputo costo de aplicación a Fronda? Es decir, si no se le imputo porque yo total aplicaba el fungicida. Bueno, así varía el costo, no le imputas el costo de aplicación. El 2,7 el Fronda Bio 18, el 2,8 el Fronda N20, 2,8, perdón, y Solmix y urea 2,9 y 3. Acá tuve un problema en el Excel. O sea, esto sí va imputado el costo de aplicación. Esto es cómo queda la aplicación de Fronda Bio N18 en el trigo. Quedan todas estas pintitas blancas, que es básicamente la urea líquida de bajo contenido de urea, que queda adherido a la hoja. Y esto puede llegar a presentarse, y es importante que yo lo manifieste y que lo vean. Muchas veces, depende de las condiciones ambientales, esto es muy, muy relativo. Hay veces que hacemos aplicaciones y queda totalmente limpio el cultivo, pero puede presentarse que cuando nosotros apliquemos el cultivo, puede tener un quemado en las puntas de las hojas por 2 o 3 días que luego desaparece. Esto yo les comento, el Foliar Solú, que nosotros comercializamos y producimos en Bunge, es un producto que tiene alrededor de 18 años. En 18 años nunca tuvimos un problema de que haya habido un problema de usufructo o de que el trigo haya tenido una merma de rendimiento por este quemado. No, esto se recupera y después este trigo termina rindiendo
mucho más que el que no se le aplicó el Fronda. Esto es importante avisar de que puede ocurrir esto y no es para espantarse. Por supuesto que tenemos que tratar de hacer las aplicaciones en los momentos más ideales. ¿Cuáles son los más ideales? Y bueno, evitar una aplicación de Fronda con fungicida un día de 30 grados de temperatura o con viento norte. Y es muy importante el momento y el horario del día que hacemos la aplicación. Lo que pueden ver es distintos quemados de hoja en los distintos horarios, a las 9 de la mañana, a las 14 horas y a las 19. ¿Cuál es nuestra recomendación? Aplicarlo de tarde, a partir de las 3 de la tarde, 4 en adelante. ¿Por qué? Porque a partir de lo que es la tardecita, ya los estomas empiezan a cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Queda adherido esa urea a la hoja, por lo tanto, al no haber ingresado rápidamente a los estomas, se genera menor efecto quemado. Entonces, al otro día, cuando el cultivo le empieza a dar el sol y empieza a abrir de a poco los estomas, ¿qué pasa? Ese Fronda que quedó sobre la lámina de la hoja, a su vez tomó rocío de la noche, es como que se evacúa un poquito más, e ingresa muy lentamente a medida que los estomas ingresan. Por eso, en aplicaciones de tarde, tenemos mucho menos efecto de quemado que en otros horarios de aplicación. Juan Pablo, Lo importante es... perdón, ¿Sí? Juan Pablo, perdóname que te ¿Sí? interrumpa. Una cuestión técnica. Vos no podés hacer anfitrión porque hay un par de personas que quieren entrar y no. Ah, sí, cómo no, sí, sí. Perdón, disculpame que te Había interrumpa. 3. Sí, No, ahí y está. como yo me salí tuve un problema técnico y salí de la reunión, Ahí le haceme, admitía todo. haceme anfitrión a mí también. Permitime la posibilidad. A ver cómo se hace eso. Andá a mi fotito y en los tres puntitos Ok, dice, a ver. ahí, donde dice más, ahí busca la posibilidad, te va a dar la posibilidad de hacerme anfitrión o coanfitrión. Perdón que No, te por interrumpí. favor. A ver, anclaje, todo. Hacer anfitrión. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora, perfecto, gracias, perdona. No, por favor. No hay problema. Bueno, ahí vuelvo con la Estabas con el presentación. horario de aplicación. Sí, no sé si ahí lo están viendo. Sí, perfecto. Bien, luego comentarles un poco, por ahí, si alguno lleva trigo a un molino, o bueno, como para información, de aplicaciones de Fronda para lo que son aplicaciones tardías, que básicamente son para incrementar calidad, ¿no? Y básicamente el objetivo de estas aplicaciones tardías, alrededor de antesis, el nitrógeno va dirigido para lo que es calidad y con el objetivo de incrementar proteína. Acá hay un ensayo que es muy interesante para que lo veamos juntos. Nosotros lo hicimos el año pasado con la chacra experimental Barrow, con el ingeniero Martín Zamora, en el cual hicimos aplicaciones en Z49, dirigidas a lo que es calidad básicamente, en un trigo que tiene 90 kilos de edad de arranque, en macollaje 200 kilogramos de urea, y en Z49 hacemos una aplicación de fronda complementaria de 30 kilos de nitrógeno. Acá fíjense, además nuevamente volvimos a comparar el Fronda Bio 18, o sea, el que tiene bioestimulación versus el que tiene nitrógeno solo para ver la diferencia de performance de cada uno. En la primera barra vemos el testigo sin fungicida con un rendimiento de alrededor de 4.800 kilos y un valor de proteína que anda alrededor de los 11,5. Cuando ese testigo sin fungicida le agregamos fungicida, fíjense cómo incrementa el rendimiento, pero se me cae la calidad. Acá básicamente yo le encuentro la explicación de ese efecto de dilución que ocurre en el grano, que en la medida que me aumenta el carbohidrato, la proteína me queda más chica en forma relativa. Cuando a ese mismo tratamiento le agregamos a solamente Fronda Bio 18 sin fungicida, fíjense el incremento de rendimiento que tenemos con respecto al testigo, que anda alrededor de los 700 kilos, en Z49. La verdad que a mí mismo me sorprendieron estas respuestas tan tardías en rendimiento,
Y fíjense cómo incrementa la calidad a 12,5. Y luego el Frondavione 18 lo mezclamos con fungicida y por supuesto es el producto que tiene mayor performance porque incrementa aún más su rendimiento contra el testigo alrededor de 900 kilos con un incremento de proteína muy, muy interesante. Y luego lo que hicimos es la misma dinámica que los dos tratamientos anteriores, solamente que con el N20 solo, no con la bioestimulación. Fíjense que sin fungicida tenemos un incremento de rendimiento interesante con respecto al testigo, pero menor que el Frondavione 18, y que también se nos cae la proteína. Luego ese Fronda N20 lo mezclamos con fungicida y sí, volvemos a tener una respuesta en rendimiento con proteína. Acá queda visible que el tratamiento que mejor funcionó es Frondavione 18 con fungicida, y ahora les voy a pasar a contar un poco cuáles fueron las conclusiones, ¿no? Y se observó un efecto significativo de los tratamientos sobre el rendimiento, el número de granos por metro cuadrado y el contenido de proteína. Además, se evidenció un efecto significativo de la aplicación de fungicidas sobre el rendimiento y número de granos. La combinación del nitrógeno foliar con fungicida mejoró el rendimiento y el número de granos con respecto al fungicida solo. No se detectaron evidencias del fungicida sobre el contenido de proteína. Sin embargo, la aplicación combinada de Fronda 18 más fungicida incrementó el 1,2% de proteína con respecto al testigo y 0,73 más que el Fronda N20 más fungicida. Recuerden que el tratamiento que tenía fungicida más Frondavione 18 aplicado en Z49 rindió 900 kilos más e incrementamos la proteína 1,2%. La verdad, hasta a mí me llamaron la atención estos datos, no por la proteína, porque los estándares que le incrementa, pero por el gran incremento de rendimiento que tuvimos en un estadio tan avanzado y con una buena dosis de nitrógeno inicial, ¿no? Habían aplicado 200 kilos de urea. La combinación de nitrógeno foliar con fungicida mejoró el rendimiento y el número de granos con respecto al fungicida solo. Las conclusiones que sacamos sobre Frondavione 18, que con su contenido de ácidos húmicos y fúlbicos tiene un importante rol en la eficiencia del fungicida dado por su menor pH, como así también por su contribución a disminuir los niveles de estrés de la planta, lo que condujo a mejorar la eficiencia del uso del fertilizante. Otra ventaja que presentó fue el menor efecto de quemado de hojas con respecto al nitrógeno solo. Ahora, pasando a otro tema, seguimos hablando de Fronda. Les quiero mostrar los datos que tenemos ya desde 2 años en uso en maíz, que hoy lo estábamos hasta hace un mes, era a nivel experimental, y este año vamos a salir ya a nivel comercial, porque la verdad que funciona muy bien. Ya hemos hecho lotes comerciales con productores referentes. De hecho, en el norte de Buenos Aires hemos hecho unos ensayos junto a la gente de Cresud. La verdad que las respuestas son muy buenas. Así que bueno, les voy a comentar un poco lo que para mí es lo que se viene y lo que es el futuro y el trabajar sobre lo que son las eficiencias, ¿no? Como sabemos, hoy los híbridos nuevos de maíz cada día responden más, su curva nutricional cada día absorben nutrientes más tarde. Tenemos que las respuestas en P10 a nitrógeno en maíz son muy importantes. El tema es con qué tecnología entrar. Bueno, esta es una herramienta para la cual entrar en esos momentos, los cuales, la verdad que las respuestas van a ser muy interesantes. Acá les voy a mostrar un ensayo. Hicimos la campaña del 19-20, la campaña del 2021 todavía no tengo los datos. Sí recorrí los lotes con Gabriel Espósito en Río Cuarto. Había evidencia ya en el porte de la planta, el tamaño de choclo, el número de granos. La verdad que se veía muy bien, pero todavía no tengo el rendimiento. Por lo tanto, les voy a mostrar los datos de la campaña pasada. Esto fue sobre un maíz que tiene 80 kilogramos de microesencial de arranque, el cual se le aplicó en B6 Solmix. Vamos a tener la barra blanca, un testigo, sin nitrógeno. Vamos a tener una aplicación de 50 kilos de nitrógeno aplicadas en B6.
y 100 kilos de nitrógeno también en P6 y 150 kilos de nitrógeno en P6, con un complemento de fronda allá en P10. Esa es la idea de comparar esto. Esto fue en General Dehesa, en un híbrido a cruz y con una densidad de 55.000 semillas por hectárea. Acá lo que podemos ver en los primeros tratamientos, tenemos lo que es con cero nitrógeno inicial, o sea que no se le aplicó nitrógeno en B6. En la barra blanca nosotros tenemos que el testigo dio 8.907 kilos, ¿sí? Cuando ese testigo nosotros le aplicamos en B10 15 kilogramos de N en forma de fronda, tuvimos una respuesta de 8.907 kilos a 9.352 kilos. O sea que hay una respuesta muy interesante a nitrógeno, pero por supuesto es un cultivo que solamente está tomando nitrógeno de la mineralización. No tiene nitrógeno aplicado en B6. Luego le aplicamos 30 kilogramos de N en forma de fronda en B10 y nos vamos a 9.823 kilos. Estamos incrementando casi una tonelada de grano con 15 kilos de N de fronda. Fíjense la eficiencia, ¿no? Recuerden que una tonelada de grano de maíz te lleva alrededor de 20 a 22 kilos de N y con 15, fíjense que casi hemos construido una tonelada de granos con un producto de absorción foliar. Luego vamos al tratamiento que ya tiene 50 kilos de N en P6 en forma de Solmix, que en la barra blanca tenemos 9.368 kilos, que esto es este maíz con los 50 kilos de N de Solmix solamente. Cuando nosotros le aplicamos Fronda Bio N18, 15 kilos de N en la barra verde, nos vamos a 9.932 kilos, con 50 kilos de N iniciales, más los 15 de Fronda, y cuando le agregamos 30 kilos de N, nos vamos a 9.934. Es como que ahí no hemos tenido más respuesta al incremento de la dosis de foliar. Ya yendo al tratamiento con 100 kilos de N iniciales en forma de Solmix, ese tratamiento rindió 9.952 kilos. Cuando le ponemos los 15 kilos de N en forma de fronda, nos vamos a 10.254 kilos. Y cuando le ponemos los 30 kilos de N de fronda, nos vamos a 10.528 kilos. O sea, sigue habiendo respuesta al nitrógeno foliar. Acá lo más sorprendente, fíjese, este tratamiento con 150 kilos de N inicial en forma de Solmix, ese tratamiento rindió 9.832 kilos. Cuando le aplicamos 15 kilos de N en forma de fronda, tuvo una respuesta de 10.750 kilos. Y cuando le incorporamos 30 kilos de N en forma de fronda, nos vamos a 10.748 kilos. Ahora, esto es la foto, porque nosotros lo que queríamos calibrar era bien la dosis para evitar, la duda nuestra era para evitar ese quemado en la hoja y ver si generaba algún daño, porque convengamos que cuando aplicamos en B10 fronda, las temperaturas para maíz son mucho más altas que para trigo. Por lo tanto, yo fui muy ácido en este ensayo y a Gabriel Espósito le dije, por favor, aplícalo en un día, en el día representativo, con mucha temperatura, con 30 grados, con sol. Esto fue cómo se dieron las hojas con 15 kilos de N foliar, que para mí es la dosis, la cual no generó, te diría, casi nada quemado. De hecho, cuando chorreas un producto líquido, salpicado por ahí genera más que esto. Y además los 15 kilos de N fue la dosis óptima económica, dando un promedio de 555 kilogramos por hectárea. Ahora les paso a leer y describir un poquito esto, que son las dosis de 15 kilogramos de nitrógeno foliar. Las aplicaciones se realizaron en B10, al mediodía, con alta radiación, con 30 grados de temperatura ambiente, y el fertilizante foliar prácticamente no produce quemado en las hojas. El promedio de todos los tratamientos con 0 kilos de N inicial, 100 kilos de N en B6, 100 kilos en B6 y 150 kilos de N en B6, cuando se le aplica fronda la dosis de dosis de 15 kilogramos por hectárea, en promedio el maíz rindió 557 kilos más de grano. Esta dosis es la que nosotros sugerimos, ¿no es cierto?, para lo que es maíz. Ahora, a mí me pareció interesante decir, bueno,
en base a esta respuesta promedio, fíjense que estamos metiendo el de 150 kilos de N inicial, más los 15 kilos de fronda. Yo soy ácido, digo, bueno, del promedio de todos los incrementos de rendimiento que tuve con los 15 kilos de N, ¿cómo me queda económicamente esto? Nuevamente vuelvo a hacer un cálculo puesto en María Susana, Carlos Pellegrini, que una dosis de fronda con 15 kilos de N tendrá su costo por hectárea de unos $40 por hectárea, con un costo de aplicación de $7, por lo tanto vos estás invirtiendo $47 por hectárea para aplicar fronda en B9, B10. El precio por tonelada para maíz de unos $185. Tu incremento promedio de rendimiento de todos los tratamientos, que fue de 557 kilos, eso me generó a mí un ingreso extra de $103. Por lo tanto, tu beneficio fue de $56 por hectárea. Esto da un ROI por hectárea del 1,2. Por lo tanto, esto funciona y es muy interesante. Y como les digo, las respuestas pueden llegar a ser mayores. Acá yo estoy promediando hasta un tratamiento que tiene 150 kilos de N iniciales en B6. Yo la realidad que como me lo imagino en la adopción de esta tecnología, hoy el uso de fungicidas en maíz es algo que se viene. Nosotros sabemos muy bien que el que manda el mercado de maíces hoy son los materiales de decal y tienen susceptibilidades a hongos. Por lo tanto, el uso de fungicidas es algo que viene y que se va a implementar. Yo he recorrido muchos ensayos y la verdad que hay diferencias muy significativas entre maíces que no se le aplicó fungicida y a los que sí. Por lo tanto, esta tecnología mezclado con fungicida en una aplicación de M9, B10, con el botalón bien alto, yo lo veo muy, muy interesante para empezar a adoptarlo. Acá no los quiero marear con esto, pero solamente contarles algunas cosas que yo observé de todos estos tratamientos y que a mí realmente me llamaron la atención. Si ustedes pueden ver el tratamiento 2 tiene el fósforo de arranque, tiene 0 de N inicial, o sea, no tiene fertilización de nitrógeno en B6, y solamente tiene 15 kilogramos de N en forma de fronda. Ese tratamiento tuvo un incremento de rendimiento de 445 kilos, ¿ok? ¿Qué pasa? Si lo comparo con el tratamiento 4, fíjese el tratamiento 4, tiene 50 kilos de N en B6, en forma de Solmix, que además está el azufre que está jugando, y el fronda no lo tiene, y tiene 0 de aplicación foliar. Fíjese el incremental de esos 50 kilos de N en forma de Solmix en B6. ¿Qué incremento de rendimiento tuvo? 461 kilos. Si yo lo comparo, estamos teniendo casi el mismo incremental de kilos en un tratamiento que lo único que tuvo fueron 15 kilos de N en B10, contra otro que tuvo 50 kilos de N en forma al suelo, en forma de Solmix o cualquier fuente tradicional que nosotros querramos utilizar. Y así hay muchos tratamientos más para analizar que la verdad que las eficiencias superan por ahí la bibliografía. Acá yo pienso que está jugando mucho lo que es bioestimulación, está reforzando que las respuestas en aplicaciones en B9, B10 realmente siguen siendo muy, pero muy, muy interesantes. Fíjense otro tratamiento, el tratamiento 5. El tratamiento 5 tiene el fósforo de arranque, tiene 50 kilos de N en B6 y 15 kilos de N en forma de foliar. Eso nos dio un incremental de rendimiento de 1025 kilos. Si lo comparamos con el tratamiento 7 que tiene 34 kilos de P en forma inicial y 100 kilos de N en forma tradicional en B6. Y tuvo un incremental de rendimiento de 1045. O sea, volvemos a lo mismo. Fíjense, un tratamiento que tiene 100 kilos de N en B6 con respecto a uno que tiene solo 50 kilos de N en B6 y 15 kilos de N en forma de foliar en B10, casi tuvo el mismo incremento de rendimiento. Estamos aplicando mucho menos N. Y así, esto después yo si quieren les mando los datos para que lo analicen, pero la verdad de eficiencias y aplicaciones en B10, yo pienso que es algo muy interesante y que no tengo duda que esto se va a implementar porque los híbridos nuevos estamos comprando
un Fórmula 1 que nosotros tenemos que echarle el mejor combustible y de la mejor manera para que exprese su potencial. Porque la verdad que todos estos híbridos, la verdad que bien nutridos y trabajando en forma eficiente, sorprenden las respuestas que realmente tienen. Les quería también comentar, por ahí, esto es interesante, también es una nueva tendencia, que es el uso de nitrógeno foliar con agregado de boro en soja. Nuestro producto es un producto que tiene 18 de nitrógeno y 1,1 de boro. Acá les muestro, estos datos no son nuestros, pero son datos que hoy están publicados en todos lados, que los ha hecho Ventimiglia, Fontaneto, Salvagiotti, Martín Díaz Orita. Esto es el promedio, son fertilizaciones foliares en R2 y R3 de nitrógeno más boro. Esto es el promedio nacional de las últimas 7 campañas de soja, con 42 sitios, y que dio un incremento de rendimiento promedio de 226 kilos, al agregado de nitrógeno más boro. Pónganse a pensar que, para que tengan una idea, estamos hablando que con una inversión de alrededor de 10 o 11 dólares que puede salir una aplicación de nitrógeno más boro en R2 u R3, estamos teniendo un ingreso alrededor de 70 dólares por el incremental de soja. Es muy interesante. Nosotros sabemos muy bien que la soja ya en R2, R3, ya lo que es la nodulación ya no juega más. Y las respuestas a rendimiento del parte del nitrógeno en muchas zonas existen y son muy importantes. Por lo tanto, el boro se complementa muy bien con el nitrógeno en R2 y en R3. Porque vos vas a zonas que por ahí pueden presentar deficiencia a boro, por lo tanto vas a tener la respuesta a boro alrededor de los 100 gramos por hectárea, que es más o menos la dosis que se está aplicando, con unos 2,8 kilos de nitrógeno por hectárea. Entonces vas a ir a zonas en la cual vos vas a tener la respuesta a N, por ahí vas a tener zonas donde vas a tener respuesta al N y al boro, y por ahí vas a tener zonas que solamente tienen respuesta a boro. Esto es muy interesante, para mí es una tecnología que, como lo hacemos nosotros, esto no lo manejamos en bidones, lo manejamos en IBC de 1000 litros, con un producto de primerísima calidad, y la verdad es que las respuestas son muy buenas. Y ahora, como para finalizar, esto no es mi especialidad, ni son los productos que comercializamos, pero por ahí me parecía interesante tocar un poco el tema de fósforo. Yo sé que los suelos de ustedes están bien provistos, pero año a año estamos viendo que los valores de ppm van cayendo año a año de forma importante. Imagínense que una soja de unos 3.000 kilos, alrededor de 2 a 3 ppm al año te va extrayendo, y eso hace que todos los años, con todo el resto de los cultivos, eso vaya bajando. Por ahí el arrancador que ponemos no es suficiente, y me parece que está bueno empezar a pensar en nuestro activo más importante, que es nuestro suelo. Y además que estamos utilizando un nutriente que es una alcancía, no es nitrógeno que lo vamos a poner y queda expuesto un montón de pérdidas y se pierde. El fósforo sabemos muy bien que queda retenido en el suelo, y estamos invirtiendo, es como estar mejorando nuestra propia casa, es invertir en nuestro activo para que eso funcione mejor. Entonces a mí me parece que en este tipo de cosas hay que empezar a poner un poco de foco y contarle estos ensayos que por ahí para mí pueden ser muy interesantes y les puede agregar mucho valor. Esto, si también fuentes como la fuente está de estos ensayos, es una red de ensayos por Ventimiglia, Salvagiotti, Ferrari, Expósito, son resultados de 3 campañas en 12 sitios de la región pampeana. Y ahí lo que tenemos en la barra roja es un testigo básicamente que no tiene fósforo. Cuando a esa soja le agregamos un arrancador que puede andar entre los 8 y 15 kilos, que es el uso normal que se maneja en soja, tenés un incremento relativo del 112%, pero cuando ya te vas a aplicarle, fíjese el ultratratamiento que dio el 124%, reposiciona siembra, que sería lo mismo que el arrancador, a valores entre 25 a 30 P para aplicar, ¿cómo incrementa la eficiencia? Te vas al 124, del 112 al 124. Eso quería decir que te estabas quedando corto en el fósforo que pones el arranque, ¿no? Para que se dé una idea, los 15 kilos de P
nosotros hacemos las conversiones, son alrededor de 70 kilos de MAP, los 25, 30 de P, estamos hablando entre 110 y 130 kilos de P. Y ahí nos vamos a eficiencias del 124%. Y voy a esto, que esto es lo que para mí es interesante, para que lo puedan implementar. Lo que es la reposición anticipada de fósforo y la reposición dividida. Reposición anticipada, fíjense la eficiencia como aumenta. Nos vamos al 127 y a la dividida al 128. Hoy, y sobre todo en suelos como los de ustedes, que todavía están bien provistos, yo no tengo dudas que si quieren empezar a pensar en el suelo y que además ese fósforo residual va a quedar y vas a tener respuesta en el cultivo, yo empezaría a bolear fósforo en forma temprana, cuando terminamos de cosechar la soja. Yo pienso que es una práctica muy interesante, mucho menos costosa, porque lo aplicamos en forma boleada. En esos momentos hay muy buenas ofertas de precios de fosfatados, porque no estamos en el pico de consumo. Hay fábricas en la Argentina de fosfatadas que para ese momento, básicamente es súper simple, para esos momentos realmente al haber poco consumo tienen mucho excedente de producto y exportan, y se pueden encontrar muchos precios muy convenientes en el mercado. Entonces, para mí puede ser una práctica muy interesante empezar a bolear super triple o super simple en forma anticipada para empezar a reponer, empezar a levantar los ppm en el suelo. Ustedes, como para que se den una idea, 3 kilos de P te pueden ir levantando un ppm por año. Entonces, esa es más o menos la cuenta que tendréis que hacer. Y después, en lo que es reposición dividida, sería el planteo que yo iría a lo que es reposición temprano, luego de cosechar la hoja, y después, cuando siempre el cultivo, iría a la fuente de fósforo más eficiente que haya en el mercado, cosa que sea lo más soluble y lo más eficiente para el arranque del cultivo.